Bueno, y seguimos aquí en su espacio rumbo a las elecciones 2015. Estamos platicando con parte del equipo de Acción Nacional, quienes están participando como Álvaro a la presidencia de Tamazula y parte de su equipo como regidores. Y bueno, estamos hablando de las presas, que es una de las propuestas de las cuales ustedes han hablado con la gente cuando los visitan, y hoy están hablando con las personas que nos están viendo a través de los televisores. Decíamos las condiciones en que están actualmente las presas y lo que esto significa para el municipio y para la región y pues para otros municipios que están cerca. De hecho, los accesos a ambas presas se encuentran deteriorados, la carretera ha sido abandonada. Aquí tengo un documento que en mi viaje a San Juan de la Montaña, en mi visita, pues está firmada por todas las personas de San Juan de la Montaña, donde nos dicen, tenemos más de un año pidiéndole al ayuntamiento actual que nos ayude a retirar un derrumbe porque corremos riesgo de perder la vida de un accidente, porque simplemente nos podemos quedar incomunicados y eso no es posible. Más de un año ha pasado y nadie ha escuchado la petición de la gente que vive en San Juan de la Montaña. Del Tunillo hacia arriba. Sí, es un poco antes de llegar a la cortina de la presa del Carrizo. No solo eso, se construyó una cooperativa donde se invirtieron casi 5 millones de pesos con un restaurante, se les dieron lanchas, se hizo un muelle flotante, había baños, servicios, había actividad, concursos, todo, pero eso ha quedado totalmente abandonado. Ya absolutamente sí la cooperativa saca pescado, lo vende, pero simplemente ya es una actividad nada más exclusivamente para los miembros de la cooperativa, pero ya nada tiene que ver con la parte turística, con la parte de la visita de la gente de Tamazula y de otros lugares que puedan disfrutarla. Se construyeron unas terrazas que permanecen cerradas, ya no hay quien las limpie, ya no hay quien pueda proporcionar el servicio de agua, y lo cual pues obviamente es una tristeza. Si vamos hacia Vistahermosa encontramos un socavón de más de 30 metros donde ya se llevó la mitad de la carretera, y la respuesta del ayuntamiento actual es muy simple: esa es una carretera estatal, no nos corresponde, no tenemos nosotros dinero para arreglarla, pero pues presumen que tienen una enorme capacidad de gestión y no han podido gestionar en 2 años hasta que no pierda la vida alguien en ese socavón de más de 30 metros, porque ni siquiera hay señalamiento, o que el derrumbe tape a alguna familia. Hasta entonces va a reaccionar la autoridad estatal y municipal. Sí, esto es, vuelvo a tocar lo mismo, te refieres a que no solamente esto genera un impacto económico a la gente del campo, a la gente que trabaja la tierra, sino acabas de mencionar ahorita el sector turístico. Definitivamente es el sector turístico, pero es la bujía que necesita detonar la economía de Tamazula. Si esas presas no cumplen con la mitad de lo que se proyectó, que es construir precisamente las unidades de riego, y llega hasta el campo, pues simplemente va a quedar, como bien lo decía alguien, oro molido ahí depositado, que simplemente volverá a tomar su cauce a través del río, y que estaremos viendo pasar las oportunidades y una mejor calidad de vida para la gente si no se continúa con los proyectos. Muy bien, podemos platicar con parte de tu equipo el impacto que esto tiene, la infraestructura de la que ustedes están hablando y de lo que pasa también en otras comunidades del municipio. Adelante. Bien, pues por aquí, por ejemplo, Óscar, que es precisamente uno de los principales promotores para que esto pueda darle continuidad y que ha platicado con mucha gente, inclusive que pertenece a otros partidos, puede darnos el testimonio de lo que está ocurriendo en estas personas. Pues efectivamente, hemos recorrido, no nada más ahora, tenemos toda la vida recorriendo el campo, toda la vida tenemos recorriendo nuestro entorno y de alguna manera pues atendiendo a la gente de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestras profesiones. Y sí, efectivamente, la gente sigue reclamando la continuidad de lo que nosotros ya habíamos visto. Ahorita, por ejemplo, Gerardo nos estaba platicando de todo lo que conlleva el construir el distrito de riego. Por una parte, pues también decía aquí el candidato, nuestro entorno es meramente agropecuario, ¿sí? En la cuestión del agro, pues ya tenemos muy claro lo que nos sucedería con la presa del Carrizo. De hecho, ahorita estamos cosechando mucho beneficio porque hay regiones aguas abajo en donde pues ya está el beneficio muy latente, muy evidente, ¿sí? Pero pues desde luego el proyecto no es ¿sí? Por otro lado, con la cuestión de la ganadería, la gente ya está recibiendo un beneficio, porque por ejemplo,
en nuestra zona, La Garita y en algunas otras zonas, estamos viendo lo que en un principio se promovía, esa diversificación del campo, ¿sí? Que no nada más diéramos maíz, que no nada más diéramos caña, sino que ahorita ya vemos parcelas con sorgo, pues los berries ya lo tenemos muy difundido y algo otros tipos de cultivos, y eso para el ganadero específicamente, que es mi tema, pues es una esperanza muy grande. Ahora en estos tiempos, afortunadamente, pues tuvimos un alzoncito en el precio, pero no es una cuestión productiva, es una cuestión de que a nivel nacional y de países vecinos, pues hubo una baja en la producción del ganado, pero esto no quiere decir que el precio internacional del ganado anda en ese nivel. Con esto, ¿qué quiero decirles yo? Que de repente el precio del ganado se nos va a venir nuevamente a 25 pesos, 30 pesos máximo, y vamos a sentir bien feo los ganaderos, pero no nada más los ganaderos, sino también los profesionistas, que debemos de vivir juntamente con el ganadero, no del ganadero, conjuntamente, porque tenemos que crear esas condiciones que le favorezcan. Yo en mi caso como médico veterinario siempre dije, bueno, yo no quiero ser un médico veterinario, yo quiero ser un licenciado en producción animal, porque es así como quiero responder a la gente, a través de que mis capacidades, de que mis recomendaciones brinden un detonamiento en sus granjas, en sus establos, en sus casetas de pollo y todo lo que se refiere a la ganadería. En días pasados, en gobiernos pasados, estuvimos viendo cómo esos apoyos de infraestructura estuvieron llegando tan bonitos, tan fluidos. A mí me tocó y me sigue tocando ayudarle a mucha gente a hacer sus solicitudes, a presentar sus solicitudes. Y recuerdo yo, en el último gobierno panista, hubo una ocasión en la que yo pude presentar casi 150 solicitudes de diferentes gentes. Con esto quiero decir que, por ejemplo, en la Dirección de Fomento Agropecuario se recibían hasta 600 solicitudes. ¿Y esto por qué? No era porque era una moda, sino porque había resultados y porque había evidencia de apoyo, pero un apoyo bien estructurado, bien fundamentado. Y de esta manera fuimos trabajando con las gentes, con algunas gentes, y llegamos a lograr, por ejemplo, en San Francisco hay un rancho ganadero que se dedican a la cría y explotación del ganado cimental, que en la actualidad pues ya está registrado ese rancho. Entonces, ¿dónde está el beneficio para el resto de los ganaderos? Pues que ya tienen un lugar en donde pueden comprar un semental de mucha calidad, de mucha seguridad, pero sobre todo a un costo menor, con una atención muy directa, muy plena, en donde les garantizamos a las gentes, a los productores, miren, no se preocupen, nosotros aquí se van a llevar su animal, pero también les vamos a brindar asesoramientos técnicos en la cuestión de infraestructura, en la cuestión de alimentación, en la cuestión de genética y en la cuestión reproductiva, ¿sí? Entonces, precisamente por eso estamos aquí, para darle continuidad a todo eso y darle la esperanza a la gente que lo está pidiendo, que lo está requiriendo, porque esta es la manera en la que vamos a salir adelante, siempre alimentando nuestros orígenes. ¿Por qué? Porque ya dijimos, esta es una zona de vocacionamiento agropecuario, y para poderle brincar al siguiente sector, pues tenemos primero que tener muy claro y muy preciso ese sector, ¿sí? Eso es en cuanto al productor. ¿Y qué pasa con el impacto al consumidor? Obviamente es una cadena. Mientras el productor de lo que sea, de caña, de maíz, de ganado, de leche, no tenga utilidad, pues obviamente pues se genera una espiral inverso, o sea que se deteriora la economía, donde afecta absolutamente a todos. Esto obviamente puede permitir el ser eficiente y va a terminar repercutiendo precisamente en el consumidor final. Si un productor de carne, un productor de leche, de maíz, tiene utilidades suficientes, poder compartir con el consumidor final un precio mucho más accesible que se refleja en la economía familiar. ¿Qué pasa cuando de repente pues, la economía familiar permanece sin tener mayores ingresos y los precios arriba? Pues obviamente genera una crisis, genera un malestar, genera muchos problemas con las familias, y esto no nos permite a nosotros el poder desarrollarnos y el poder cumplir con ese objetivo de que las familias vivan mejor. El poder tener agua, el poder tener proyectos, el poder hacerlos mucho más productivos, pues impacta tanto al productor primario como al consumidor final. Muy bien. ¿Te parece? Escuchamos, señor Juvenal. Bueno, para mí es importante todo, como dicen, el agua es el vital que mueve una vida, pero pues también hay muchas comunidades, por ejemplo, que ese beneficio pues no va hacia ellos. Entonces yo como delegado en su momento
tuve la oportunidad de llevar la obra pública a través de la construcción de calles, donde la gente participaba con trabajo. Después tuve la oportunidad de ser regidor y de estar al frente de 27 comunidades, lo que indicaba era de que, por ejemplo, hablo del caso ahorita de La Garita, que hoy se hicieron 3 calles, que no se aportó dinero, que la gente que se benefició pues está muy contenta, pero ¿qué pasa si esa gente hubiera aportado dinero? También hubiera sido benéfico para otras 2 delegaciones, que es San Juan, El Tulillo y las 26 comunidades donde no llegó ningún recurso. Es casi contable que exista, que diga hubo ese apoyo a esas comunidades. Entonces no hay que nomás concentrarnos en la cabecera municipal, sino hacia los ranchos, que no es si sea un gran apoyo el que el municipio de Tamazula es muy extenso en territorio. Entonces el alejamiento de esas comunidades, pues también ellas tienen sus necesidades. Allá no piden una presa, allá piden un bordo, que un bordo es su solución para ellos en ese momento. Piden un buen camino, piden un centro comunitario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el que la gente vuelva a confiar, en que la gente vuelva a aportar dinero para que se multipliquen los recursos, porque necesitamos multiplicarlo por la extensión de este municipio que es tan extenso, y donde quiera que vayamos hay una necesidad. Entonces, yo en eso sí remarco que la confianza, la vivencia, el estar aquí es porque ya recorrimos el camino, porque ya sabemos sus necesidades, pero que lo que más implica es que la gente también se sienta que es parte de Tamazula. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para platicar con Jesús, si me permites, Álvaro. Pero antes hacemos una pausa y regresamos, porque también estamos hablando de 2 presas. Estamos hablando de una tercera que también se habló de que ya estaba un proyecto para que iniciara, la presa de Santa Rosa. Hacemos una pausa y regresamos.